El aserradero Aymará posee el más amplio stock en maderas, avalado por la más alta calidad, atendido por sus propios dueños, ofrecen integridad de servicios y el mejor costo-beneficio. 2 generaciones de experiencia y profesionalismo. Nos encontramos en Aserradero Aymará. Vamos a hablar con su titular, el señor Pablo Díaz. Hola Pablo, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. Un gusto estar aquí. Gracias. Estamos hablando de un aserradero que es absolutamente integral, porque esto comenzó con tu abuelo. Exactamente, esto viene de mis abuelos, Sí. pasando por mi padre que está en actividad y bueno, y yo en la parte de aserradero. Ajá. Y hablamos de un aserradero que es muy integral, ¿no? Porque ustedes son productores. Contame cómo es todo el proceso que ustedes realizan. Sí, nosotros somos productores en el Delta, básicamente en la tercera sección de Isla de San Fernando. Plantamos el árbol, después lo cortamos, lo transportamos con embarcaciones propias. Uh-huh. Y después, una vez que está en el puerto de frutos de Tigre, se trae por camión propio también hacia el aserradero acá en el Parque Industrial de Tigre. Ajá. Pablo, no es muy usual, ¿no?, que sea tan extensivo cuando hablamos de un proceso en un aserradero. Hay algunos que otros casos, pero la mayoría tiene su aserradero o se dedica a la plantación. Claro, o una cosa u otra. Una cosa o la otra, pero hay 2 o 3 casos en la zona que Sí. básicamente hacen lo mismo. Sí, sí. ¿Esto cuál es la posibilidad que le da, por ejemplo, a un cliente cuando ustedes hacen toda la cadena de proceso? Y asegurarse que la calidad de madera sea buena, Uh-huh. la calidad y que no haya faltantes en materia prima. Eso es un tema que en época de marea, época de mal tiempo, nosotros ya lo venimos previniendo y bueno, y eso no logra que no nos quedemos sin materia prima. Claro, es decir, que siempre con un stock permanente. Permanente, ¿no? Y manteniendo una calidad de la producción, sí, de la madera buena. Ajá. ¿Qué tipo de madera plantan ustedes? Nosotros generalmente álamo, que es lo que producimos acá en el aserradero, y también plantamos sauce. Ajá. Sauce que se usa para papel prensa, Sí. o también se usa para cajones de fruta, verdura y pollo. Básicamente Sí. es lo que se planta en el Delta. Es decir, que tiene un resultado comercial este tipo de madera. Más Claro, que todo. sí, básicamente sí. Nosotros acá producimos tabla para distintos rubros. Los rubros más conocidos son el de portaplaca, de las puertas de interior, Sí. y después el funebrero. El funebrero está hecho con, los cajones están hechos con álamo, Ajá. la gran parte del cajón. Sí. Esos son los 2 rubros más grandes que tenemos, y después ya hace un tiempo se implementó mucho el mueble que se vende acá en la zona de Tigre, San Fernando, está hecho con álamo, con pino, pero se está usando bastante el álamo también para todo tipo de muebles. Este tipo de especies, ¿qué nos dan? ¿Buena calidad y cuál es el resultado que tiene este tipo de madera? No, es una madera semi-blanda, es una madera fácil de trabajar. Ajá. Es muy blanca, es muy similar al pino, pero tiene una claridad que hace que quede linda la madera. Sí. Una vez que está trabajada, lustrada. Claro. Pero es una madera muy fácil de trabajar, y bueno, y dentro de la madera compite con el pino y es casi igual valor y tiene un buen mercado, porque no es una madera dura que suele ser muy cara. Claro. Es una madera semi blanda, entonces está muy accesible y se usa. Claro. Comercialmente tiene, sí, claro, tiene mucho. Hay otros rubros también, embalajes, hay distintos rubros, como por ejemplo en moldura de cuadro también se usan. Ajá. Y bueno, tiene varios destinos. Claro, sí. Pablo, cuando hablamos de plantar un árbol y de la espera que necesitamos, ¿no?, para que esto crezca, para que se pueda producir, ¿cómo se arma esta cadena? Es una cadena muy difícil, porque es de muy largo que lleva plazo. Aproximadamente entre 12 y 15 años. Uh-huh. Entre que uno planta la plantación, se logra, se le va haciendo distintos procesos de cuidado, hasta que el árbol tiene un diámetro ya considerablemente como para poder hacer las tablas, que es lo que hacemos acá en el aserradero. Eso depende de la zona y depende de la variedad, entre 12 y 15 años. Pero bueno, no es tan fácil porque uno lo planta, hay años que viene llovedor, hay años que viene
Claro. María salta, por ahí ese año se te perdió la plantación, tenés que volver a plantar. Y tiene un proceso Es muy difícil. Es muy difícil. Es un rubro difícil. Es muy difícil. Y bueno, pero como esto viene de familia y de trayectoria, uno va siguiendo los pasos de sus padres. Claro, exactamente. Hay que tener mucha experiencia, ¿no? Cuando hablamos de esto, de la madera. Sí, nosotros relativamente somos en el aserradero hace 10 años que estamos, 11 años, Sí. pero bueno, sí, uno todos los días va aprendiendo algo y hay series distintas variaciones que uno tiene que ir aprendiendo y se va aprendiendo Seguro. durante el tiempo, ¿no? ¿Y tienen clientes que se mantuvieron a través de la trayectoria, desde Sí, tu abuelo en adelante? Con lo que es aserradero no, porque empecé yo con el aserradero. Ajá. Hace 11 años. Claro, hace 11 años. Y después lo que es madera en bruto, sí, hay clientes desde hace muchos años. Y bueno, se sigue manteniendo, sí. ¿Y cómo fue el desarrollo, cómo fue el crecimiento de la empresa durante este tiempo, Pablo? No, nos ha tocado, nosotros empezamos en el 2004, años, se trabajó mucho, pero años buenos. Sí. Y bueno, ahora se está poniendo un poco más difícil, pero a base de mucho trabajo, de parte mía y de mi padre, pero Saliendo adelante. saliendo adelante, sí. En una época se importaba de Brasil mucha de esta especie, Pablo. Sí, ¿no? sí. Que era problemático para la industria argentina. Claro, sí, nosotros en realidad no tenemos ese problema ahora. Ajá. En la actualidad en la actualidad no. El gran problema es que bueno, que el producto que uno hace por ahí no tiene el valor necesario que tendría que tener. Claro. Pero bueno, nosotros particularmente estamos en competencia con el pino. Sí. Pero el pino y el álamo están... pasa que el álamo viene del delta y el pino viene por ahí de Entre Ríos, Corrientes, Sí. del norte, digamos. Y bueno, básicamente es eso, sí. Ujú. El valor de comercialización es conveniente, ¿no? Para la persona que lo va a utilizar. Sí, la verdad que es una madera fácil, como te dije hace un rato, fácil de trabajar y una madera barata. Claro, Algo que exactamente. Pablo, ¿están contentos con el desarrollo del aserradero en estos años que lo han creado aquí? Sí, esto es una zona industrial. Sí. Nosotros tenemos otro predio en San Fernando, que es donde vendemos al público y hacemos valor agregado también a la tabla. Hacemos desde machimbre hasta molduras y cepillado, todo. Más valor agregado. Es decir, un servicio integral a la madera. Claro, también eso lo hacemos. Ahí antiguamente teníamos el aserradero. Sí. Y hace 4 años empezamos acá en el Parque Industrial y acá nos permitió expandir la producción. Sí. Expandir la producción a través de una línea de máquinas que pusimos que están en línea, digamos, es una producción en línea. Es decir, que tecnificaron el aserradero. Claro, eso hace 4 años. Sí. Antes se trabajaba de una forma más antigua, en un espacio más reducido, entonces eso no te permitía desarrollarte y tener más producción. Esto le dio un desarrollo a la empresa diferente, ¿no? Sí, nos dio más capacidad de venta, más capacidad de producción que lleva más capacidad de venta. ¿Y alcanzaron mayor cantidad de clientes también? Sí, porque al tener mayor stock disponible, uno tiene más posibilidad de venderlo. Cuando hablamos, Pablo, de tecnificación de máquinas, hablamos del personal que también tiene que estar a la altura, ¿no? De toda esta maquinaria. Claro, sí. ¿Cómo resultó todo esto? ¿Difícil? Sí, no fue nada fácil, pero se fueron adaptando muy fácilmente, digamos, a la nueva maquinaria, que en realidad son en sí maquinarias muy parecidas a la que teníamos antes, pero ahora es más automatizado. Sí. El palo entra hecho rollo por una punta y sale hecho tabla por la otra punta. Es todo un mecanismo a través de cadenas y de distintos dispositivos, que eso facilita que el palo entre por una punta hecho rollo y termine en la otra punta con el producto terminado. El producto terminado, sí. Ajá. Que esto también es muy importante. Que después lleva un tiempo de secado, hay que todo un proceso atrás, pero en sí el mecanismo queda terminado. Hay que ser muy paciente para trabajar con este tipo de rubro, desde que plantás el árbol hasta que... Son a largo plazo. Inversiones a largo plazo. Claro. Obviamente que después uno va haciendo una cadena, ¿no? Pero se hace difícil porque uno tiene que lidiar con
digamos, con el mal tiempo, con el factor climático, y bueno, hay muchas cosas atrás que no es fácil. Claro, no es fácil. que la gente común tal vez no lo sabe, ¿no? No, pero no. es muy trabajoso. Es muy trabajoso. Llevarlo adelante. Es muy trabajoso. ¿Tienen clientes en diferentes lugares del país, Pablo? Sí, no, básicamente estamos más en la zona. Tenemos clientes en Córdoba, en Mar del Plata, en Tucumán, Sí. pero la gran mayoría se vende acá en el conurbano bonaerense. Sí. Sí, sí. Y deben tener muchos clientes en lo que es la parte de Delta, ¿no? Que ha crecido tanto, sobre todo en este último tiempo. Claro, sí, hay también clientes en el Delta. Claro. Sí. Y están ubicados en el Parque Industrial de Tigre, que sí. también es un parque modelo, ¿no? Cuando hablamos sí, es un parque que está creciendo mucho, sí. que hay muchas empresas importantes también, que últimamente está creciendo mucho y se está ampliando, por suerte. Sí. Eso nos facilitó poder tener más producción y más cómodo, ¿no? Porque totalmente, que esto al industrial también le da otra apertura en el mercado. Sí, trabajar por en un supuesto. lugar así. Sí, por supuesto, sí hay otras puertas que se abren y bueno, eso está bueno, sí. Muy bien. Pablo Díaz, gracias por habernos recibido. No hay por qué, gracias a ustedes. Estuvimos en Aymara, una empresa de tercera generación que sigue trabajando con el mismo ímpetu como lo fue desde su creación y ampliando su nivel de comercialización. Gracias. Muchísimas gracias. Buenas noches.